El problema entonces en torno al cual gira el trabajo pues es el de la cosa en sí, y agregué ahí el adjetivo metafísico. El mismo Kripke en el texto hace como esta distinción entre el problema metafísico y el problema epistemológico. Decidí retomar como su distinción, aunque a una manera distinta, y decir el problema metafísico de la cosa en sí, bueno, el problema epistemológico de la cosa en sí sería cuál es el rol que juega el concepto de cosa en sí en la constitución del conocimiento. Pero el problema propiamente metafísico de la cosa en sí es si hay realmente algo que pueden denominarlo en sí, una absoluta otredad y cuál es la naturaleza de este, ¿no? Entonces, cuando preguntamos si podemos conocer la cosa en sí, esta pregunta no es epistemológica, sino ya metafísica, porque cuando preguntas si puedes conocer la cosa en sí, ya estás asumiendo que hay una en sí con una naturaleza tan radicalmente otra que pues, te pones a preguntarte cómo es posible siquiera decir algo de ella, ¿no? Y cuando empiezas a caracterizar la naturaleza tan radicalmente otra de lo en sí, pues ya estás conociéndolo. Entonces es por eso que tiene así el título, el trabajo. Y además, pues la razón por la que Kant es el autor con el que quise compaginar el Kripke, pues es porque creo firmemente que el concepto de cosa en sí, pues es un concepto propiamente kantiano, ¿no? Antes de Kant hay antecedentes de concepto de cosa en sí, pero no hay un concepto de cosa en sí. Y a partir de Kant, cuando hablamos de cosa en sí, pues tenemos que hablar del concepto tal y como en primer lugar lo estableció Kant. Pero como estos antecedentes, yo creo que el más interesante y que se relaciona directamente aquí con Kripke, pues es la distinción que todos conocemos que hace Locke entre los dos tipos de cualidades, ¿no? La cualidad primaria y la cualidad secundaria. Esta distinción está claro derivada del escepticismo cartesiano. Las cualidades secundarias, pues que eran, no eran nada en la cosa, sino que las caracterizaban como poderes en la cosa, poderes que afectaban de cierta manera la sensibilidad, pero no eran, propiamente dicho, nada en la cosa. Sin embargo, teníamos también las cualidades primarias, propiedades esas sí inherentes a la cosa, independientes de todo observador, aunque fuesen descubiertas, claro, empíricamente, ¿no? La solidez, la extensión, el número, etc. Con el mentado giro copernicano-kantiano, pues esta distinción ya no es válida, porque se reemplaza una distinción tal por una distinción mucho más fuerte, que es aquella que conocemos entre la apariencia o fenómeno y la cosa en sí. Lo que nos dice Kant es, claro, todo contacto con la cosa está mediado, ya sea por la sensibilidad, por los conceptos, o, en el caso de Kant, por ambos en conjunción. Por lo tanto, solamente podemos conocer la manera en la que las cosas se nos aparecen, pero no como son en sí. Entonces, como nuestro conocimiento es mediato, conocemos siempre las apariencias, únicamente apariencias. Y el concepto de cosa en sí, entonces, es plenamente negativo. Aunque Kant diga al final de la analítica trascendental y haga esta distinción entre el sentido positivo y negativo del número, bueno, pues en realidad tanto el sentido positivo y negativo son ideas, son concepciones claramente negativas de la cosa en sí, porque por definición es incognoscible, ¿no? Me gustaría centrarme justamente en el segundo punto, el que aquí consideré el efecto pragmático. De esta manera, ya tendría una caracterización más precisa de la pregunta inicial que vertebra la ponencia. Recuerden, esa pregunta, que se ha dicho al principio, es ¿cómo se concibe en la filosofía continental contemporánea la mediación necesaria por los signos lingüísticos? Tal cuestión no será analizada a partir de la forma en que cada ontología entrega su administración de la realidad, el denominado arriba efecto crítico ontológico, porque para eso habría que evaluar cada sistema, evaluar sistema por sistema. Más bien, trataré de señalar, mediante un pequeño experimento mental, cómo creo que se concibe el tránsito por el lenguaje en la filosofía actual, al menos en la continental. Esto es, ¿qué ocurre al asumir el que he denominado efecto pragmático? Recuerden, la idea de que la construcción filosófica se autoobserve como producción de reglas, más que como descripción pura y directa de la realidad. Antes de continuar, trataré de ilustrar el estado de cosas actual con un ejemplo sencillo. ¿Qué es lo que parece que ha quedado totalmente cancelado para las filosofías posteriores a Heidegger? En otras palabras,
¿Qué es lo que parece que no puede volver a ocurrir en filosofía tras asumir la diferencia ontológica? Es sencillo. La idea de que tenemos acceso a datos o formas de representación absolutamente puros, capaces de ser traducción directa de, insisto, las reglas primeras de la realidad. O como decía más arriba analíticamente, queda prohibida, queda vedada una autorreferencialidad incondicionada de cualquier sistema como conocimiento fundante e indubitable. Puedo ilustrar esto con un fragmento de la filosofía previa a Hegel, el llamado principio de los principios de su maestro Edmund Husserl. Encontramos este principio en el parágrafo 24 de la obra Ideas Utópicas. Cito a Husserl: pero basta de teorías equivocadas. No hay teoría concebible capaz de hacernos errar en cuanto al principio de todos los principios, que toda intuición originariamente dadora es una fuente legítima de conocimiento, que todo lo que se nos ofrece en la intuición originariamente, por decirlo así, en su realidad en persona, hay que aceptarlo simplemente como lo que sea, pero también solo en los límites en que en ella se da. Vemos con intelección, en efecto, que ninguna teoría podría a su vez sacar ella misma su propia verdad, sino de las daciones originarias. Perdón por la parrafada de la cita. En este fragmento, Husserl muestra cómo el conocimiento está sometido, cito con muchas comillas, a las daciones originarias del fenómeno, pero solo con la condición de que la esencia del fenómeno pueda tener una traducción directa en el lenguaje fenomenológico, describiendo la pureza de lo que se ofrece. Inversión de la experiencia falible en descripción lingüística pura. ¿Qué es primero, la palabra o la experiencia? Falso dilema. La experiencia transformada en palabra descriptiva pura. ¿Cuáles eran las condiciones de posibilidad para que existiera el fuego? Como sabemos, los filósofos dedicados a los temas de la naturaleza tuvieron un montón de prototipos de respuesta. Algunos se fueron refinando a lo largo del tiempo hasta llegar al tema del flogisto. Pero esto también lo podríamos revisar como la explicación metafísica aristotélica acerca del movimiento. Aristóteles explica en el libro de la física que los cuerpos tienden a buscar su elemento componente distinguible. Y por eso es lógico que cuando vemos a una roca caer, la roca cae o se precipita con mucha velocidad. En cambio, si soltamos una pluma en el aire, la pluma cae con más lentitud. Aristóteles explicaba que esto se debía a que la pluma permanecía en su componente aéreo durante más tiempo y por eso caía con mayor lentitud. Este es el signo alquímico de Bergman acerca del flogisto, porque fue la teoría desarrollada en el Renacimiento, también digamos a entrado del siglo XVI, sobre qué posibilitaba el fuego. Sabemos hoy en día que no existe tal cosa como el flogisto. Sabemos también, contestando a Aristóteles, que la pluma no es que tenga una composición extremadamente aérea y que por eso caiga lento. Y aquí es donde se puede alzar una pregunta como esta: ¿cómo es posible que se hable de un progreso científico si tuvo de base o arrancó con teorías explicativas que hoy sabemos que son falsas? Entonces, para alzar esta pregunta, algunos intentos de contestación fue que no es que las teorías fueran falsas o verdaderas, sino que deberíamos conformarnos entonces con que algo de la teoría de Aristóteles se acercaba a la verdad. Y por eso es que, si bien no nos comprometemos con la verdad de la teoría, sino quizás con la aproximación a esa verdad. Pero bueno, de las posturas realistas tradicionales, y con algunas otras como el positivismo, no es realista, pero acepta esta tesis, asume que el conocimiento es acumulativo, es decir, que a lo largo de la historia hemos ido aprendiendo ciertas cosas, ha ido surgiendo conocimiento científico, y por azares o lo que sea, o por procesos racionales, como sea, el asunto es que
de alguna manera conservamos, digamos, los conocimientos buenos y los conocimientos malos los desechamos, ¿no? Entonces, con cada revolución científica, con cada teoría nueva exitosa, etcétera, esos conocimientos se van, digamos, o sea, teorías científicas que sí son verdaderas, se van acumulando y entonces pues aumenta de alguna manera el acervo de nuestros conocimientos científicos. Esta posición, esta tesis fue cuestionada a partir de la obra de Thomas Kuhn, el escritor de las revoluciones científicas, porque al explicar las revoluciones científicas como cambios de paradigma, el cambio de paradigma, según Kuhn, implicaba que pues se rompía completamente con todo el contenido conceptual y teórico que tenía el paradigma anterior. Entonces, las revoluciones científicas para Thomas Kuhn implicaban el rechazo completo de todo el contenido teórico anterior. Entonces, y eso implicaba que esta noción de conocimiento acumulativo tal vez no fuera tan cierta, ¿no? Tal vez era una metáfora más que utilizaban pues, positivistas, realistas, etcétera, para resumir esta idea bueno, no resumir, sino mostrar esta idea del progreso científico, ¿no? Que han montado nuestros conocimientos, y lo que falla lo desechamos, y lo bueno lo conservamos, etc. Entonces, Laumann sigue de alguna manera esa tesis que depende de Kuhn, depende de Lakatos, de que cambios en los paradigmas o cambios en los programas de racionalidad científica implican romper con todo el contenido anterior y por lo tanto la idea de progreso no puede basarse en esta idea de conocimiento acumulado, sino que el progreso tendría que significar, según Laumann, pues una teoría sería progresiva o progresista, en el sentido de que resuelva más problemas. Es una propuesta desde lo que llamaríamos el giro lingüístico del pensamiento moderno occidental. Desde Wittgenstein sobre la primera mitad del siglo XX, hace 100 años, incluyendo esa concreción pragmática de Austin, que nos hablará de las diferentes dimensiones del lenguaje, el lenguaje en su fuerza locutoria, perlocutoria y locutoria, pero para llegar desde ese horizonte europeo occidental noratlántico a lo que supondrá la aparición de un nuevo enfoque del lenguaje, de las palabras y del pensamiento, que es la teoría de la performatividad que nace en el pensamiento queer y sobre todo enfocando algunas ideas básicas de Judith Butler, en donde el género toma un papel central para comprender precisamente la subjetividad que estará marcada ontológicamente por la vulnerabilidad en estos tiempos modernos tardíos. De tal modo que en ese contexto lo que podamos hacer es entender mejor la radicalización que proponen las compañeras feministas sobre el lenguaje y también desde el giro descolonial, en particular Silvia Marcos, pero hay muchas otras colegas, esta gran antropóloga decolonial en Cuernavaca, muy vinculada a las mujeres zapatistas. Evocaremos pues este lenguaje, este giro decolonial de las mujeres desde la racionalidad mesoamericana del género, que es una de las ideas centrales de Silvia Marcos. Por cierto, se acaba de fundar la cátedra del doble legado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en honor de Silvia Marcos y quien fuera su compañero de vida por 40 años, Jean Robert, ambos amigos, colegas, compañeros de Van Illich, y en ese gran momento que vivió el pensamiento filosófico en América Latina, desde Cuernavaca en los años 70-80, con lo que podríamos llamar la Escuela de Cuernavaca. ¿Por qué no vale solo hablar de la Escuela de Frankfurt para decir que somos filósofos, verdad? Entonces, lo que quisiera es plantear aquí, siguiendo a Margaret Millán, si alguien me puede ayudar poniendo la presentación en francés. Colegas como Margaret Millán, Aida Hernández, Laura Tzultzul y Lorena Carnal de Guatemala, ellas enfocarán de manera todavía más radical esta manera de entender el lenguaje como una performatividad descolonial, no decolonial, porque lo decolonial es teórico, es más bien noratlántico, es más bien blanco, y lo descolonial está más vinculado a los movimientos feministas comunitarios, particularmente indígenas. Entonces, desde esta perspectiva es lo que voy a plantear para que en unos
minutos podamos abordar después un diálogo para profundizar estas cuestiones. Yo lo que